más en la casa del Señor, caminando y perseverando hasta el fin, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales ¿quién preparó de antemano? Dios. Dios preparó de antemano esas buenas obras para que andemos en ellas. ¿Por qué? Porque quiere que cumplamos el propósito que Él diseñó para nosotros. Mientras estaba escribiendo el mensaje que vamos a compartir hoy, me acordaba de cuando éramos niños. Yo crecí en la colonia Granja Sanitaria, no sé si alguien ha oído de ella o la conoce. Ya no se llama Granja Sanitaria, ahora se llama Valle de Santa Lucía, ahora se llama Nice. Yo crecí en esa colonia, era una colonia popular. Cuando crecimos en esa colonia todavía había marraneras, había gallineros, había como si fuera un rancho, pues un pueblo. Entonces éramos una colonia, pudiera decirse, semi marginada. Mi papá compró terreno ahí porque pues mi papá estaba empezando desde abajo. Ahí construyó la casa donde crecimos nuestros primeros años. Y cuando había brigadas de sanidad, venían de un centro de salud y mandaban varias enfermeras y pasaban entre las calles, ¿verdad? Y entre el lodo y entre todo. Y yo me acuerdo que entre la raza, entre toda la racilla chiquilla, nomás veíamos y pasábamos el pitazo, córranle porque vienen las enfermeras. Todos a correr y nos metíamos abajo de las camas y no, y rápido, y no, hombre, ya total, algunos, los que éramos más hábiles, pues nos escondíamos y no salíamos. Y luego ya total se acababa todo, las mamás que podían encontrarlos, pues ya los sacaban y los vacunaban, ¿verdad? O les daban lo que tenían que dar. Y yo me acuerdo mucho de una que logré esconderme, mi hermano y yo nos logramos escondernos, y al final ya que oímos que ya estaba todo quieto, salimos a la calle a buscar a los demás. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Les dolió? ¿No les dolió? Y luego nos dijeron, eran gotas. Eran gotitas. Y bueno, ¿verdad? Nos quedamos todos así que, bueno, ¿qué? ¿Y a qué voy con esto? Yo me acuerdo que ya después mi mamá nos regañó, ¿verdad? Nos jaló las orejas y nos dijo, miren, es que estas enfermeras pasan porque como nosotros no tenemos todavía acceso a esos controles de salud, es necesario que los niños desde chiquitos lleven un esquema de vacunación, ¿verdad? Para la polio y que pues un montón de enfermedades, ya ni me acuerdo de los nombres. ¿Para qué? Para que puedan crecer sanos, ¿verdad? Y cada cierta temporada pues hacían esas campañas de vacunación, ya se revisaban cartillas o no sé qué documentos revisaban para que los niños pudieran crecer, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de una amiguita de ahí de la cuadra que pues no caminaba, tenía sus piernitas delgaditas. Y nos decía mi mamá, miren, esa niña le dio polio desde chiquita, poliomielitis. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no sé qué sucede, pero yo lo único que yo sabía es que no se desarrollaban sus piernitas y pues no podía caminar. La niña la movían en una sillita de ruedas, teníamos nosotros algunos 7, 8 años, me acuerdo. Y así creció la niña. Entonces, cuando lo trasladamos o lo entendemos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida en Cristo, Dios se encarga de que nosotros seamos atravesados por procesos, seamos expuestos también a esas campañas de vacunación, ¿verdad? Que en nuestro caso serían campañas de liberación, de sanidad, de restauración. ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento espiritual sea sano y podamos alcanzar el propósito y el plan que Dios diseñó para nosotros. En la semana pasada compartimos un mensaje que nos resaltaba la importancia de nuestros pensamientos, porque como es el hombre en sus pensamientos, dice la Biblia, tal es él. Entonces, si aprendemos a pensar correctamente y enfocamos nuestros pensamientos en el plan de Dios, damos un buen inicio. Y el darle un seguimiento caminando en el plan de Dios y caminando en los procesos que Él ha preparado, podemos alcanzar la estatura de Cristo. Acuérdense que lo que estamos trabajando, lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando nosotros, es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y el mensaje de hoy, para quienes apuntan, le pusimos alcanzando la plenitud en Cristo. ¿Por qué formamos carácter? ¿Por qué guardamos nuestra mente? ¿Por qué aprendemos a pensar como Dios nos enseña a través de su palabra? Porque Él ha diseñado o ha marcado un estatus, ha marcado una estatura de plenitud donde quiere que usted y yo lleguemos a alcanzarla para poder tener una vida victoriosa en Cristo.
Y si me acompaña en su Biblia, vamos juntos a la carta a los Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. La iglesia amada de Pablo, la iglesia de Filipos, una iglesia muy espiritual, muy sembradora, muy enfocada en los principios y las leyes espirituales. Y Pablo les testifica en el capítulo 3, en los versículos 12 al 15, les da una serie de consejos, ¿verdad? Les dice cómo esforzarse, cómo caminar, cómo seguir adelante, cómo apegarse a Cristo, cómo someterse a la palabra, a los principios que les habían sido enseñados. Y él mismo se pone como ejemplo, ¿verdad? De perseverancia, de búsqueda. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sí me esfuerzo en una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias Dios por tu palabra, gracias por el mensaje que quieres hablar a nuestras vidas en este día. Pido, Padre, de la ayuda, de la guianza de tu Espíritu Santo, para que pueda transmitir cada uno de estos consejos, de estos principios, Señor, y que tu amor, tu favor y tu gracia sean suficientes, Señor, los necesarios para levantar y alcanzar esta plenitud de la que nos habla tu palabra. Dependo de ti y dependo de tu sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les dice en el versículo 12, ponga mucha atención. Miren, hermanos de casa de oración, de iglesia de Filipos, no les estoy diciendo que ya yo alcancé la plenitud de la que les estoy hablando, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para alcanzar esta plenitud? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud en nuestro caminar en Cristo para poder alcanzar ese objetivo, ese propósito de la formación de nuestro carácter, poniendo todo nuestro empeño? No se puede alcanzar plenitud sin ceder nuestra voluntad al plan de Dios. No se puede. Por eso mucho sector de la iglesia no experimenta la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay una predisposición. Siempre existen las excusas, siempre existen los estorbos, siempre existen los argumentos, y no se aprende, no se ha aprendido, como dice la Escritura, a llevar los cautivos en obediencia a Cristo, sino que los ponemos por delante, anteponiendo nuestros propios argumentos, nuestras propias ideologías, sin dejar que sea Dios el que determine lo que yo deba o tenga que hacer. Les dice: yo no les estoy diciendo que ya soy perfecto, sino lo que sí les digo es que prosigo para ver si logro tomar, así significa tomar, agarrar, aquello para lo cual también fui asido, fui tomado, fui agarrado por Cristo Jesús. Debemos partir de esta verdad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos congregamos aquí? Porque Dios nos tomó. Dios nos llamó y Dios nos tomó. ¿Y qué quiere hacer? Quiere lograr la formación de carácter en nuestra vida. Quiere que alcancemos ese objetivo. Estamos trabajando en la formación de nuestro carácter, en moldear nuestras actitudes, en moldear nuestros pensamientos, en disciplinarnos y someternos a la palabra de Dios, porque buscamos encontrar y buscamos tomar aquello para lo cual Cristo nos tomó. Si yo tengo, fíjense bien, piense bien esto, si yo tengo claro en mi mente que yo pertenezco a la iglesia de Cristo porque tengo un plan particular para mi vida, entonces estoy marcando un buen inicio en mi caminar con Cristo. Todos nosotros somos un solo cuerpo.
Todos nosotros somos la iglesia y como iglesia tenemos un propósito. ¿Cuál es? Glorificar el nombre de Jesús. Que el nombre de nuestro Padre sea glorificado a través de lo que tú y yo hacemos, pensamos, decimos y sentimos. Pero también entiendo que yo tengo un propósito particular. Esta semana, hablando con mi esposa y viendo todo lo que está pasando, lo que Dios nos ha abierto puertas allá en el Carmen, nos fue muy difícil tomar la decisión, pero tuvimos que tomarla de ya no estar asistiendo aquí los jueves. ¿Por qué? Porque allá está creciendo la necesidad y lamentablemente por motivos de trabajo y por muchas otras actividades que tenemos, no nos podemos estar partiendo en mil pedazos, tratar de que todo funcione, que funcione bien la alabanza, que funcione bien el discipulado, que funcione bien el tiempo de intercesión y de oración, que funcionen bien aquellos que están dirigiendo el culto. No podemos. No podemos, ¿por qué? Porque necesitamos que mientras nosotros nos enfocamos a lo que el Espíritu Santo está hablando y dedicar el tiempo que aquellas personas que ni siquiera conocen la gracia, para poderles dedicar y enseñar y sembrar el tiempo que aquí ya se ha sembrado por muchos años. Y se tomó la decisión y se habló con el grupo de líderes y les dijimos: a partir de este jueves, cada quien se va a ser responsable de sus actividades y del liderazgo que se les ha entregado. Y van a buscar que puedan cada uno de ustedes lograr asir, lograr tomar aquello por lo cual también fueron tomados por Cristo Jesús. Es un principio de liderazgo, tomar con entendimiento y con sabiduría aquello para lo cual Dios los llamó, para que lo puedan llevar a la práctica. En el versículo 13 Pablo les escribe, les dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa tenía claro Pablo, y es que él tenía un llamamiento, él tenía una asignación y él tenía un propósito. Y ciertamente tenía muchas cosas que intentaban frenarlo, como lo fue su pasado religioso, como el seguidor de la ley y muchas otras enseñanzas y muchas otras personas, ¿verdad?, que hablaban en contra de él porque lo criticaban, porque le decían: a ver, ¿cómo que ahora muy evangélico si antes perseguías a la iglesia para matarla? Decía: pero yo no me voy a detener por eso, porque yo estoy buscando alcanzar la plenitud en Cristo. Yo me olvido ciertamente de todo lo que queda atrás y sigo adelante, prosigo a la meta. Cuando dejamos que todo nuestro entorno que nos ha afectado, que nos ha frenado, que nos ha dañado, que nos ha lastimado, sea física, sea moral, sea espiritualmente, entonces estamos listos para enfocar nuestra mirada hacia adelante, porque distractores los vamos a tener todos los días de nuestra vida. Todos los días vamos a tener distractores, todos los días vamos a enfrentar situaciones que van a impedir que yo alcance la plenitud en Cristo que Dios diseñó para mi vida, que yo logre caminar en mi asignación particular, que yo pueda desarrollar el liderazgo que Dios me entregó a mí. Yo les dije la semana pasada, cada uno de nosotros, Dios nos ha asignado un sacerdocio, nos ha asignado un liderazgo, nos ha asignado un propósito particular y nadie más puede cumplirlo más que yo. Sí habemos quienes estamos para apoyar, por eso los pastores con Luli están trabajando con el grupo de jóvenes, con este taller de sanidad, para que los jóvenes puedan descubrir principios, para que si hay áreas dentro de su corazón dañadas, puedan ser libres. Pero ¿qué pasa si los jóvenes no disponen su corazón y mejor se prefieren quedar en la casa a ver Netflix o a ver caricaturas o a Don Gato y su pandilla o lo que tú quieras? Pues no va a pasar lo que Dios diseñó para ese momento. No va a suceder, no puede suceder. ¿Por qué? Porque yo no estoy disponiendo mi corazón. Pablo les dice aquí a los filipenses: yo dispongo mi corazón, me olvido de todo lo demás y prosigo hacia la meta. Pero es responsabilidad tuya que dispongas tu corazón. Nadie te va a obligar, nadie te va a mandar una patrulla a tu casa para que te ponga esposas y para que vengas a la iglesia para que seas libre. Nadie. Queremos que alcances la plenitud en Cristo, si queremos, pero nadie te va a obligar.
Nadie nos va a obligar a que lleguemos antes de la oración a las 9:20 de perdido para empezar puntuales a las 9. Nadie nos va a obligar a que lleguemos 10 minutos antes del tiempo de alabanza. Nadie nos va a obligar, tiene que ser una decisión personal. Ahora, ¿hay una responsabilidad y hay una consecuencia? Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay y se va a notar en mi vida diaria. Allí en el trabajo hay un compañero que está medio loco, ¿verdad? Hay que ser claro, está medio loco, de repente así platica cosas así medio chuscas y a todos nos tiene risa, ¿verdad? Y estamos en la hora del comedor y, hey, ¿dónde anda aquel que no ha llegado? Porque pues hace falta aquí quien le ponga la chispa. Y resulta que platicando y todo, de repente empiezan a salir así principios de la palabra. Y resulta que conoce la palabra, el tremendo. Ah, caray, oye, ¿qué onda? ¿Y de dónde lo conoces? Dice, no, ¿qué te pasa? Dice, si yo de joven iba a la iglesia, además estuve a punto de ser ministro, estuve en un curso de 1 año y medio y ya me estaba preparando para ser ministro de la iglesia en mi juventud. Le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se interrumpió eso? Dice, no, pues es que empezó a haber necesidad en mi casa, me fui a trabajar a Estados Unidos y allá agarré el mundo. Si allá me agarré los bailes y la tomadera y ya después me aparté. Y ya pues ya pasaron casi, no sé, 25, 30 años. Le digo, bueno, ¿y quién te dice si no sea el tiempo de regresar para que puedas alcanzar ese llamado que Dios tenía para ti? Si ya tenías más o menos una señal. Dice, pues no sé, dice, nunca lo he pensado ni lo he considerado, pero pues no sé, dice, no, pues es que a mí me gusta mi estilo de vida. Y así se queda con eso. Y hay un riesgo, hay un peligro. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar muy bien en el propósito de Dios, pero nos dejamos distraer por cualquier circunstancia que tú quieras, por cualquier cosa, y corremos riesgo de apartarnos completamente. Y después de haber estado adentro, de repente ya estamos afuera y ni siquiera nos sentimos parte. Vemos lo que hacen, ¿verdad?, los evangélicos, los cristianos, y nos parecen cosas locas. Ya no forman parte de nuestra vida. Por eso siempre enseñamos que el cristianismo tiene que ser un estilo de vida. ¿Por qué oramos? ¿Por qué damos gracias a Dios? ¿Por qué ponemos cada decisión en las manos de Dios? Porque ese es nuestro estilo de vida. No es una religión, no somos religiosos, somos hijos de Dios y eso buscamos. Y Pablo decía, yo no pretendo ya alcanzado, sino que me olvido de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, porque quiero alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 15, muy interesante, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje, pastor? Eso quiere decir que Pablo les da el consejo, les dice, miren, por favor, todos los que estamos buscando la perfección y la plenitud en Cristo, sintamos lo mismo. No podemos fructificar y no podemos avanzar si no tenemos el mismo objetivo. No podemos avanzar y no podemos fructificar si no tenemos el mismo objetivo. Si el objetivo que yo busco no es el mismo objetivo que cada uno de ustedes buscan, no vamos a lograr nuestro propósito común como iglesia. Si mi propósito fuera enriquecerme con lo que tú dejas aquí en el Alfolí, ni me preocupara tu vida espiritual. Ni me ocupara, yo diría, mira, nomás con que vengan y dejen aquí su dinerito para yo tener mi sueldo cada semana. Pero como todos saben, ni me pagan ni me ofrendan. Yo tengo, gracias a Dios, mi trabajo y tengo, gracias a Dios, mi fuente de provisión. Por eso me preocupo que cada cosa que se enseña detrás del púlpito redarguya, exhorte tu vida y que te ayude a tener un crecimiento en Cristo Jesús. Te voy a leer los mismos pasajes en la traducción en lenguaje actual para ver si nos quedan un poquito más entendibles y más claros. Dice el versículo 12, con esto no quiero decir que ya yo haya logrado hacer todo lo que les estoy diciendo, ni tampoco les digo que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Mis hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer.
Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Dígale a su vecino, tienes que pensar de esa manera. Pero si alguno de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso Dios se los hará ver con claridad. Si hay principios y si hay cosas en que tú no estás de acuerdo conmigo porque te parecen religiosos, porque te parecen extremistas o porque te parezcan radicales, yo no me voy a pelear porque estés de acuerdo conmigo, sino que Dios y el Espíritu Santo es el que te va a hacer que tú lo alcances a comprender y te des cuenta por qué es que se enseña de esta manera y por qué es que se exhorta de esa manera. No somos perfectos, pero estamos caminando con rumbo a la perfección, con rumbo a la plenitud que Cristo nos ofrece. Buscamos nuestro galardón y todos, amados, como iglesia, necesitamos tener la misma mente. Pablo les decía a las iglesias: oro, mis amados, para que todos seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir, y que busquemos todos juntos esa plenitud. El camino a la plenitud inicia cuando rindo sinceramente mi vida a Cristo y le pido que tome las riendas de mi vida. Repito, y aquí lo tenemos también por si quieres apuntarlo. El camino a la plenitud inicia cuando rindo sinceramente, y por favor subraye o ponga comillas ahí a la palabra sinceramente. Cuando rindo sinceramente mi vida a Cristo y le pido que tome las riendas de mi vida. Allí, en ese momento espiritual, en ese minuto que cambia, que puede cambiar nuestro destino, es cuando inicia nuestro camino a la plenitud. Cuando yo me doy cuenta que no puedo ya llevar las riendas de mi vida y le digo al Señor Jesús: Señor Jesús, ya no puedo más. Toma tú el control de mi vida, toma tú el control de mis decisiones, toma tú el control de mi familia, porque siento que las cosas se me están escapando de las manos. Ya no puedo con mi hijo, ya por más que hablo con él, se me escapa y va y se droga con amigos. Muchos padres cristianos lamentablemente tienen hijos con problemas de drogas y no pueden con ellos, porque desde chiquitos no los discipularon, no querían ir a la iglesia. Está bien, no vayas, quédate con tu abuelita. No los disciplinan desde chiquitos, los dejan que hagan su gadarena gana. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegan a la edad difícil y terminan en drogas o terminan en el alcohol. Me puede en el alma la situación de mi prima, de mi sobrino por el cual estamos orando, de Alejandro, porque tuvieron muchos conflictos matrimoniales, muchos años que iba a visitarlos, estaban todos sus hijos todavía más pequeños, todo estaba bien entre comillas, y ellos tenían muchos conflictos personales. Él por su lado buscando su trabajo, es ingeniero, trabaja en una empresa muy importante en San Luis y logrando objetivos bien altos. Lo mandaban a Francia, a Europa, países de allá de Europa, porque era un ingeniero muy calificado, y ella se sentía sola. Entonces ella se puso a estudiar una abogacía, estudió leyes a sus 40 y tantos años, se tituló, hizo una maestría, puso su bufet, y cada quien andaba por su lado. Cada quien andaba por su lado buscando alcanzar sus propios objetivos. ¿Y qué fue lo que pasó? Una de las muchachas, las más grandes, le salió embarazada y ahorita tienen un bebé que vive con ellos. El muchacho se fue a vivir aparte, se salió de la casa que porque ya quería independizarse, y el muchacho lamentablemente se involucró con jóvenes que andaban en los cárteles de las drogas y terminó en drogas. Quiso salirse porque algo lo llamaba a salirse y lamentablemente lo agarraron y por eso le pusieron esa sobredosis. A lo mejor dirás: pastor, pero ellos no son cristianos. Pero eso también pasa en hogares cristianos, porque no tomamos con seriedad la importancia de discipularlos desde chiquitos, de decirles que no es una obligación, sino una necesidad. Papá, ay papá, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque lo necesitas.
Papá, es que me estás obligando. No te estoy obligando. Así como te mando a la escuela y te levanto para que vayas con tu lonchecito a las 7 de la mañana, porque necesitas prepararte y aprender, así también necesito que vengas a la iglesia desde pequeño, porque necesitas alcanzar una plenitud que ahorita no lo entiendes, pero va a llegar el momento en que las vicisitudes de la vida y los problemas que te van a tocar enfrentar con tus hijos te va a dar las herramientas para saber qué determinaciones tomar. Pero ¿qué pasa si desprecias el consejo? Desprecia lo que el Espíritu Santo nos ofrece. Cuando llegue el momento, yo no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. Siempre les digo a mis hijos que son maestros, digo, aprovechen, no vean tanto su profesión como un trabajo donde van a obtener dinero. Véanlo como una oportunidad para trabajar y sembrar en el corazón de los pequeñitos a los que les enseñan. A lo mejor les va a tocar que se hagan del baño, ¿verdad? Edson, que va a tener primerito y va a andar ahí batallando. ¡Ay, Chihuahua! Ni modo. Cuando yo trabajaba en los campos de verano, los primeros años me tocaba trabajar con niños de 12, 11 años, entendidos. No batallaba, les daba instrucciones y eran obedientes. Y un día me salieron con la novedad que no había quien quisiera encargarse de los chiquitos, porque pues ya habían trabajado mucho y sabían que era una bronca trabajar con chiquitos, y que me asignan un grupo de los parvulitos de 4 a 6 años, sí, de 4 a 6 años. Me tocaron los pollitos y yo decía, ¿y qué voy a hacer con los niños chiquitos? Y no sabe que fue la experiencia más gratificante que pude tener en los campos de verano. Apenas me sentaba para darles la lección y todos corrían, Mayeto, Mayeto, y eran mis pollitos. Nunca me lo imaginaba. Y yo sé que pude sembrar en el corazón de ellos cosas que van a pasar los años y va a seguir siempre en su mente. Y le doy gloria a Dios porque pude sembrar, aunque sea una pequeña semillita, en su camino a la plenitud que Cristo les ofrece. Caminemos en ella, rindamos sinceramente nuestra vida a Cristo. Rendir sinceramente nuestra vida a Cristo es decir sí a todo lo que Cristo me ofrece y me habla, sin excusas y sin argumentos, porque eso siempre los vamos a tener. Pero cuando yo he rendido realmente mi vida a Cristo, yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me indique en el momento en que Él me lo indique. En ese momento me convertí en hijo de Dios y por medio de Jesucristo, y ahora yo tengo la ayuda y la guianza de su Espíritu Santo. Recibí a Cristo, empiezo a caminar con Él, empiezo en mi camino a la plenitud y ahora tengo la ayuda, la guianza del Espíritu Santo, no estoy solo. Mucho nos justificamos, ¿verdad? O muchos se justifican, personas que ven los errores en los personajes de la Escritura, y mucho hablan del salmista David que decimos que tenía un corazón conforme al de Dios, pero cometió muchas torpezas. Pues sí, pero nada más que él no tenía el Espíritu Santo. Y nosotros sí lo tenemos. Nosotros doble compromiso con Dios tenemos, porque el Espíritu Santo ya habita dentro de nosotros y tenemos esa herramienta poderosa para ayudarnos en el cumplimiento de nuestra asignación o de nuestro propósito. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. En nuestro contexto carnal, nosotros entendemos la palabra perfecto o la palabra perfección como alguien que no se equivoca, como alguien que es intachable, como alguien que no la riega, que no mete las 4, como decimos en el rancho. Pero en el contexto bíblico, la palabra perfección se traduce de un vocablo griego que es teleios, y teleios significa completo, íntegro y plenamente desarrollado. Entonces, cuando la Biblia nos dice aquí en Mateo 5:48, sean perfectos, nos está diciendo sean completos, sean íntegros, sean plenamente desarrollados. Nos habla
de ser de una sola pieza, de una integridad que no tiene cabida al doble ánimo, que digo que sí y a veces digo que no, que si estoy de buenas sí le entro y si estoy de malas no le entro, que si tengo ganas de ir al culto voy y si tengo ganas de ir al discipulado voy, pero si no tengo ganas no voy. Eso no es ser completo y eso no es ser íntegro. Entonces se interrumpe el proceso de perfección que nos está hablando la Biblia. Si yo entiendo teleios, que Dios quiere que yo sea teleios, que tenga esa perfección, entonces yo necesito ser completo, que sea una búsqueda completa, una búsqueda absoluta, que sea íntegro en mi vida, en mi relación con Cristo. Aunque a las personas que están a mi alrededor me critiquen o no les parezca, o les parezca demasiado extremista o radical, sin embargo, yo he decidido ser teleios, buscar esa plenitud y buscar esa integridad. Y alguno te va a decir: hombre, es que no seas tan bañado, no tiene que ser todo Dios y todo Dios y todo Dios. Porque habrá quien te lo diga y lo peor de todo es que incluso algunos cristianos te lo van a decir, o cristinos mejor dicho, porque si son cristianos pues no dirían eso, ¿verdad? Y te lo van a decir. Pero si hay convicción en ti, tú vas a buscar esa plenitud, vas a buscar esa perfección, vas a buscar el ser íntegro delante de Dios, el ser plenamente desarrollado. Y para poder alcanzar ese desarrollo no es suficiente, y con el debido respeto, y ahorita lo vas a entender, no es suficiente haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Muchas denominaciones cristianas piensan que sí, piensan que es por medio de la fe, que si ya tú hiciste una oración de fe, ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida y nunca más te vas a perder, y Dios va a cumplir su asignación y Dios va a cumplir su propósito y Dios va a terminar de formar tu identidad. Pero lamentablemente no es así. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque esto requiere disposición de aquel que sinceramente le rindió su vida a Cristo. El día de mi conversión, el día que yo decidí por voluntad propia rendirle mi vida a Cristo, fue un evento, algo que sucedió una vez. Si yo ya le rendí mi vida a Cristo, ya sucedió, es un evento. Ya pasó, yo ya le rendí mi vida a Cristo. Si yo por determinadas circunstancias de la vida me aparto y me voy al pecado y me voy con mis cuates al antro y a las heladas, ¿verdad? Mi vida sigue siendo de Cristo, aunque no digan amén. Mi vida sigue siendo de Cristo, nada más que ahora estoy caminando fuera de mi propósito, pero mi vida sigue siendo de Cristo porque ya fue un evento, ya sucedió, ya le rendí mi vida a Cristo, pero me dejé seducir por las mieles del pecado y de la concupiscencia y estoy viviendo, comiendo algarrobas, pero mi vida sigue siendo de Cristo. Ese evento marcó para siempre mi vida espiritual y le dio el inicio a una nueva vida. Quizás desde el momento de mi conversión yo he caminado con Cristo y gloria a Dios. Si no hemos experimentado tiempos de enfriamiento espiritual y no nos hemos apartado, gloria a Dios. Como el hijo, ¿verdad?, que se quedó en la casa, no el hijo pródigo que se fue a probar las mieles del pecado, sino el que se quedó en su casa pero se quedó a regañadientes, no disfrutaba la plenitud de vivir con su padre. Y el otro se fue y probó el pecado y se dio cuenta que la mejor vida era en la casa del padre y regresa, y el otro hijo se enojó. ¿Por qué? Pero si él no se ha ido y se ha mantenido desde su conversión, sí, pero no ha alcanzado la plenitud. ¿Por qué? Porque su corazón no está conforme al del Padre. Él está ahí por miedo, por temor. Y quizá muchos cristianos no se aparten de la iglesia porque le tienen miedo a las llamas de fuego eternas o al gusano que nunca muere. Y por eso se mantienen en la iglesia. Si es una motivación correcta, el temor a la condenación eterna es una motivación correcta, pero no es la motivación que Dios espera de nosotros. La motivación que Él espera de nosotros es que yo permanezca en Él. ¿Por qué? Porque le amo y porque estoy agradecido con Él y con lo que ha hecho en mi vida. A partir de ese momento de mi conversión, empezaron a suceder cosas que nunca nos habíamos imaginado. Todos lo sabemos, es un secreto a voces. Desde que le rendimos nuestra vida a Cristo, las cosas se levantaron como una tormenta.
empezaron a venir pruebas, luchas con nuestra familia, en nuestro trabajo, en muchas cosas. Pareciera como si hubiéramos tomado una mala decisión. Y empiezan a suceder porque da inicio, ojo, porque dio inicio un proceso de libertad, de sanidad interior, de restauración, de santificación. Repito, dio inicio un proceso de libertad, de sanidad interior, de restauración y de santificación. Dios empieza a partir de ese momento, si yo permanezco fiel, a transformar mi vida hasta darme la identidad, el propósito y la asignación para la cual Dios me predestinó. Tiene que suceder, pastor, tiene que suceder. Pastor, pero ¿por qué? ¿No sería suficiente nada más con haberle dado mi vida a Cristo y que ya todo sea bonito y color de rosa? No se puede. No se puede, porque nuestras vidas fueron marcadas, porque hay un precedente, algo que sucedió antes de venir a Cristo, y todo está allá dentro de nuestro corazón, y son heridas emocionales que tardan muchos años en sanar. Te compartía la semana pasada el testimonio de mi madre y el testimonio de mi hermana, y son heridas que ahí están, y todos tenemos ese tipo de heridas emocionales y testimonios. Te platiqué la ocasión aquella que mi mamá estaba tan enfurecida porque estábamos haciendo una revolución en la casa, estábamos de vacaciones, imagínate, 6 chamacos en la casa, y mamá estaba harta, y mamá me agarró con un tachón y me dio y me dijo, pero vas a ver, y ya no voy a repetir lo que me dijo, con una ira y con un coraje. ¿Y tú crees que se me ha olvidado? No se me ha olvidado, no se me ha olvidado. O aquellas ocasiones en que mamá, ya harta del día, nos sentábamos y estábamos, ¿verdad?, jugando. ¿Quién jugaba en la mesa cuando era niño con sus hermanos y le aventaba bolitas del pan francés? O le aventaba frijoles cuando nos daban frijolitos en bola. Todos lo hacíamos, todos éramos niños, hermanos. Pero lamentablemente un corazón dañado y herido por pobreza o por situaciones difíciles, me acuerdo claramente y casi escucho que retumba que mamá nos decía, me tienen harta, hijos de la guayaba, pero un día me voy a largar y los voy a dejar solos con su padre. Si le has dicho eso a tus hijos, arrepiéntete y pídeles perdón. Son heridas emocionales. Y si duelen, ¿por qué duelen? Porque vienen de alguien que fue puesta para amarte y para cuidarte, aún a pesar de tus errores de tu niñez. Y no fue una sola vez, muchas veces. Ya me tienen harta. Un día ya no voy a estar aquí con ustedes, me voy a largar. Y a veces despertábamos. Yo al menos, yo nunca lo hablé con mis hermanos, pero yo al menos a veces me despertaba en la mañana y corría a la cama de mi mamá. Para ver si todavía estaba. Por eso necesito ser expuesto al consejo de la palabra que trae sanidad. Pero ¿sabes qué sucede? Como mecanismo de defensa, los seres humanos le sacamos la vuelta, no queremos hablar del tema, nos escondemos, nos dicen, oye, va a haber una campaña ahí de sanidad, Dios va a hacer milagros, Dios puede sanar tu vida de rechazo, de heridas del pasado, de abandono de tus padres, de tu madre. Y a lo mejor en el momento nos emocionamos, ¿verdad? Pero a la mera hora nos da miedo y mejor nos quedamos en la casa. Y si nos escondemos a ese proceso de restauración, Dios no va a poder hacer nada ni sanarnos, y siempre se va a mantener esa herida abierta. Yo no te estoy diciendo que ya vas a sanar emocionalmente o espiritualmente y nunca más te vas a acordar de eso. Sí, siempre va a estar ahí latente y va a estar como un recuerdo, sí, quizás doloroso, pero no va a pasar de ahí. No va a frenar tu vida espiritual ni la va a estorbar. Entonces, cuando me doy cuenta que yo necesito ser expuesto a esa serie de eventos
donde se busca mi bienestar y mi sanidad emocional, cuando yo veo mis actitudes. ¿Cómo respondo al llamado de Dios? ¿Cómo respondo a los tiempos donde tengo que estar en la casa de Dios? ¿Tengo mala actitud? ¿Me enojo porque me apuran a la iglesia? ¿Me molesta? ¿Me molesta que me apuren para ir a la iglesia? Son evidencias de que algo está mal ahí, algo no está funcionando correctamente. ¿Le saco la vuelta? ¿O quiero pecar de ignorancia, verdad? Incluso disciplino mi mente para no pensar en ello. Sé que a esa hora está un grupo, están orando, se está enseñando la palabra, pero mejor pienso en otra cosa. Es un mecanismo de defensa, sigue siendo un mecanismo de defensa. No quiero pensar porque yo sé que ahí tengo una responsabilidad, primero con Dios y luego con la iglesia, porque algo va a pasar ahí. Algo Dios va a hacer en ese momento. Siempre nos enseñaban, gracias a Dios, que aunque no tuve muy buenas experiencias en la casa donde yo crecí, sí tuve muchos buenos consejos y mucho me encantaba escuchar a hombres de fe, hombres ya de edad, que enseñaban cosas y marcaban principios. Yo me acuerdo mucho del hermano Pedro Villarreal, Dios lo guarde muchos años, que siempre decía, mira hermano, ir a la casa de Dios es ir a una fiesta. Venimos a una fiesta con el Señor. Y el hermano Pedro siempre bien propio, con sus camisitas de seda bien planchaditas, su saco bien guapo, bien peinado, lo saludaba a uno y te apretaba la mano y la sonrisota. ¿Tú crees que no te daba gusto llegar a la iglesia y ver eso? Lo disciplinaron, lo enseñaron que la vida en Cristo es lo más importante. Y me da tristeza a veces que nos invitan así a predicar a otras iglesias, o que vamos y vemos otros cultos, que vemos que pues ya va a empezar el culto, son las 10 de la mañana. Oye hermano, ¿a qué horas empiezas? Pues a las 10, pero Chihuahua, esta gente siempre anda a la corre y corre. Y van llegando las hermanas, ¿verdad? Y con chanclas esas de patas de gallo de la calle, con todas las piernas chorreadas. Y ahí nomás medio se echan ahí un salivazo, ¿verdad? Y una medio peinada. Y no es, ojo, y no es por menospreciar la condición humilde, sino que simplemente entender que aún eso se disciplina, se disipula. Y me ha tocado decirles a algunos pastores, oigan hermano, enséñeles que venir a la casa de Dios es una fiesta. No venir lujoso, ni venir así con ropa de marca, ni mucho menos, pero póngale interés a venir a la casa de Dios. Póngale gusto en venir a la casa de Dios. Pastor, ¿estás predicando en playera, pastor? Sí, pero me di mi bañadita en la mañana y mi playerita huele a Bel Rosita y me puse mi locioncita. El hábito no hace al monje, pero sí el corazón que dedicas en el esmero de qué le vas a llevar, qué le vas a presentar al Señor en el día especial. ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, si yo me doy cuenta que hay fallas en esa actitud, entonces estoy teniendo problemas interiores. ¿Por qué? Porque no disfruto estar en la presencia de Dios. Me siento incómodo, me molesta, me enoja. Quizá muchos padres digan, ay, es que no, hombre, no me gusta batallar con estos hijos, no quieren ir y no los voy a llevar porque van a andar ahí con sujeta, mejor que se queden en la casa. Pues no. Pregúntale a mis hijos cuando los dejé quedarse en la casa y empezaron a ir desde chiquitos a la iglesia. Desde las 7 de la mañana, órale, para arriba, a bañarse uno y luego bañarse el otro. Y cuando estaban más chiquitos, pues yo los bañaba, ¿verdad? Me metía a la regadera y ya nomás le gritaba a mi esposa, sale un prieto, órale, a cambiarlo y a secarlo. Y yo, sale otro prieto. Y ahí salíamos. Antes teníamos que caminar, ya después nos traían el transporte allá a la esquina, pero antes teníamos que caminar hasta allá, hasta Soriano Universidad. Y ahí iban desde chiquitos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un hábito, es una disciplina, es una evidencia. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es el interés que le pones a las cosas de Dios? La Biblia establece claramente un principio. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Es un principio, hermanos, no es un versículo nada más, es un principio. Si alguno verdaderamente le rindió su vida a Cristo y alguno permanece en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya se quedó. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué necesito hacer, pastor? Necesito abrazar, pero abrazar fuerte, creer y vivir en esa verdad para que pueda suceder la magia. Con el debido respeto uso la palabra, para que pueda suceder la magia espiritual de la transformación de mi corazón. Pero si yo no lo creo, que el estar en Cristo me está haciendo una nueva criatura, pues entonces no va a suceder. ¿Por qué? Porque no lo estoy creyendo, porque no lo creo, porque no hay una convicción en mi corazón que permaneciendo en Cristo las cosas van a ser diferentes. Hay quienes lo han creído y quienes experimentan esa verdad. Tengo discípulos que desde que empezaron a venir hasta ahorita siguen sirviendo con el mismo ánimo, con la misma actitud y con las mismas ganas. Y doy gloria a Dios por eso. Siempre, siempre por delante, siempre de los primeros que llegan, siempre de los primeros. ¿Qué falta? ¿Qué hay que poner? La mesa, ya sí hay que poner las mesas. ¿Cuántas mesas vamos a poner? ¿Cuántas sillas hay que poner, pastor? Esos discípulos, hermanos, esos discípulos te dejan un buen sabor de boca y te hacen darle gloria a Dios y de decirle: Señor, ha valido la pena. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya tienen que haber pasado. Tiene que iniciar entonces un proceso de restauración por medio de la sanidad interior, que es un proceso. La sanidad sí es un proceso. La conversión fue un evento. Vine a Cristo, ya sucedió. Eso ya pasó, fue un evento. Pero el proceso, la restauración es un proceso, es algo que va avanzando. Pablo decía: no que ya lo haya alcanzado, aún sigo siendo restaurado de mi pasada manera de vivir. Entonces la restauración es un proceso, y a partir de entonces dependerá de la docilidad de mi corazón para poder ser restaurado. Si yo dispongo mi corazón para que pueda alcanzar esa libertad, esa sanidad, esa libertad, esa restauración, entonces voy a experimentar la vida que Cristo me está ofreciendo. Jeremías, vaya conmigo por favor, capítulo 15, versículos 19 al 21. Jeremías 15, 19 al 21, por favor. Conocemos la historia del profeta Jeremías, un profeta muy lastimado, con muchas heridas emocionales, muy despreciado, golpeado, vituperado y humillado por todo el pueblo. Y Dios tenía que hablar con él y decía: Jeremías, para eso te llamé. Para eso te llamé, y vas a atravesar muchas cosas, hijito, y vas a atravesar procesos, pero yo voy a estar aquí para restaurarte. Dice el versículo 19: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si ya te convertiste, yo estoy trabajando en tu proceso de restauración. Entonces podrás estar delante de mí. Ojo con esta parte. Y si entresacas lo precioso de lo vil, donde tú creas que no hay nada bueno, donde tú creas que solamente hay heridas, hay dolor, hay llanto, pero si tomas la sabiduría y la valentía para entresacar lo precioso de lo vil, entonces serás instrumento en mis manos, serás como mi boca. Ellos se convertirán a ti y tú no te convertirás a ellos. Y yo te voy a poner promesa en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. El proceso de restauración es el proceso en el que mi corazón va a ser preparado para darme identidad y para hacerme formalmente un hijo de Dios,
un guerrero de Dios, un hombre de Dios. No es tan sencillo como hacerte un tatuaje en el pecho, Dios conmigo, que en contra mí. No, así no funciona. Ni de que publiques en Facebook, soy cabeza y no soy cola. No se trata de la declaración positiva, se trata de qué tanto dejas que Dios trate con tu vida y trate con tu corazón para que puedas alcanzar esa libertad y alcanzar esa plenitud. No es lo que decimos, es lo que somos. Es lo que permitimos que Dios haga. Si vemos a personas de fe, como hemos compartido en otras ocasiones el testimonio, ¿se acuerdan del pastor G. Ávila? Que uno de sus yernos mató a su hija y después ese yerno se convirtió en su mano derecha dentro del ministerio. ¿Ustedes creen que no le dolió y que muchas veces no pensaría en sacar revancha y hacerle pagar lo que le hizo a su hija? Sin embargo, Dios le hizo entender, perdón, el proceso de conversión y de restauración. Este hombre se convirtió y Yeye Ávila se convirtió en la mano utilizada por Dios para su proceso de restauración. A lo mejor él pudiera haber orado y decirle, Señor, bueno, lo perdono, pero mándalo con alguien más. Yo no voy a soportar tenerlo cerca sabiendo que asesinó a mi propia hija. Pero Dios le dijo, va a estar contigo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacas lo precioso de lo vil, de las heridas que te duelen, de las heridas que marcaron tu corazón, del rechazo, del dolor, de la tristeza, si aprendes de todo eso vil que te lastimó y que te hirió, a entresacar, hurgar de allí y sacar lo precioso, entonces yo te restauraré y serás instrumento en mis manos. Así sencillito y parafraseado. Entonces es necesaria la sanidad emocional. Juzgue usted por lo que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces es necesaria la sanidad espiritual. Juzgue usted mismo. Ya lo hemos visto y lo hemos visto con la palabra. No se puede lograr solo. Por eso, quien no puede alcanzar esa sanidad y que no sabe que la sanidad y la respuesta está en la presencia de Dios, acude con psicólogos. Y hay gente que diga, me ha hecho mucho bien hablar y sacar todo. Bueno, pues es que sí, en realidad eso es lo que es necesario, hablar y sacar. Para eso estamos aquí quienes mentoreamos y quienes pastoreamos esa iglesia, para poder escucharte qué fue lo que marcó tu corazón, poder orar por ti y para poder enseñarte que entresaques lo precioso de lo vil, de lo doloroso. Pero nosotros no te vamos a sanar. Quien te va a sanar es Dios y el Espíritu Santo que habita en ti. Pero tienes que aprender, tenemos que aprender a sacar toda la pudredumbre que está dentro de nuestro corazón. Sacar toda la pudredumbre que se quedó allí y que a lo mejor no me he dado cuenta. Hay maneras de ignorar lo que está pasando en nuestro corazón por mecanismo, por estrategia o quizás muchas veces por ignorancia. A lo mejor ignoramos cosas que nos están haciendo daño y eso es válido. Pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele qué es lo que marcó nuestro corazón y que necesitamos nosotros liberarnos y sacar y poder vivir en esa restauración. Dios utilizará para esta restauración, Dios utilizará la confrontación. Ojo con esta palabra. Dios utilizará la confrontación como estrategia para sacar todo lo que sea necesario de mi alma, mente y corazón. Es un proceso doloroso y lamentablemente muchos no lo resisten y prefieren abandonar la carrera. La confrontación es un proceso doloroso que no muchos resisten. Platicaba con una persona hace algunas semanas, semanas. Me decía, pastor, es que han pasado 5 o 6 años que estamos en esta congregación y no vemos el fruto, no vemos que esté pasando nada. Mi vida espiritual siento que está muerta, mi esposo ya no va a la iglesia, mis hijos ya no quieren, mis hijas ya no quieren ir a la iglesia, no sabemos qué esté pasando, siento que estamos perdiendo el tiempo. Digo, ¿y qué crees que haga falta? Digo, bueno, yo no tengo la autoridad espiritual para aconsejarte y para ministrarte, ya tienes tus pastores, tú así lo decidiste. Pero como amigo, ¿qué crees que esté haciendo falta o qué crees que esté pasando?
ay, es que hablo con mi esposo y es que él sigue yendo allá con sus amigos y que andaba y hasta me adornó ahí la cabeza con una cornamenta y no entiende y por más que le digo y quieres que así haya una plenitud. No dejas que Dios los confronte. No dejas que Dios trate con ustedes. Tenemos que ser siervos tratados por Dios, que Dios nos confronte cada día de nuestra vida y no debemos de enojarnos cuando el Espíritu Santo nos confronta, cuando el Espíritu Santo nos llama la atención, cuando el Espíritu Santo nos hace ver que algo andamos haciendo mal. No nos debe de molestar. No debemos de sentirnos mal, debemos de aceptar esa confrontación, porque lo más fácil es decir, pues voy a orar y a ver qué Dios me dice. Y pues ese voy a orar se va a convertir en toda una vida y nunca va a pasar y nunca va a haber fruto en esa casa. Y nunca va a haber libertad y nunca va a haber sanidad. Entonces debo aceptar la confrontación como un método utilizado por Dios para alcanzar esta restauración. Si no me gusta ser confrontado, pues tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude y que me dé la gracia necesaria para aceptar ser confrontado. Si no me gusta ser llamado a cuentas, acuérdese que es un principio de liderazgo. El principio de rendición de cuentas es un principio implícito dentro del principio de liderazgo. Y la rendición de cuentas es parte de la confrontación. Y si no me gusta y si no lo acepto y si no estoy preparado para ello, sé las consecuencias que voy a enfrentar y que voy a atravesar a causa de mi negatividad a hacerlo, a vivirlo, a experimentarlo. El no entregar, ojo, el no entregar áreas o heridas que necesitan ser sanadas y restauradas, sea por ignorancia, sea por vergüenza, sea por incomodidad o incluso por miedo, porque nos da miedo acordarnos y llorar y ser quebrantados, entonces estas, ojo, se convertirán en áreas de oportunidad para que Satanás nos atormente y nos mantenga oprimidos y cautivos a su voluntad. ¿Por qué Dios quiere confrontarme? ¿Y porque Dios quiere que salga a la luz cada una de esas heridas? Porque si no las saco y si no las entrego y si no las rindo, se van a convertir en herramientas que Satanás va a utilizar. ¿Para qué? Para atormentarme. Se va a encargar siempre de decir, ni tu mamá te quería, decía que te quería abandonar. Nadie te quiere en tu casa, tu papá se fue de la casa y nunca se acuerda de ustedes. Porque yo no le he rendido delante de Dios y Satanás toma carta legal de eso que no se ha entregado. Lo que no entregamos a Dios, lo que no entregamos a Dios, lo que no entregamos y rendimos a Dios, estamos tomando una carta legal y le estamos diciendo a Satanás, ten, con esto puedes atormentarme. Tengo mala actitud dentro de la iglesia y no me importa que me digan y no me importa que me regañen. Es una carta legal. Mi mamá, mi papá me rechazaban, me golpeaban. Un tío abusó de mí, una tía abusó de mí. Una carta legal. Para todos los días estarnos reprochando y recordando y mantenernos oprimidos. Hay dos cosas que le interesan a Satanás. Una, que la gente no se salve. A los incrédulos, mantenernos lejos de la iglesia, mantenerlos alejados de los verdaderos cristianos, para que no conozcan la verdad y que no alcancen la salvación. Pero los que ya son salvos, la segunda cosa, los que ya son salvos, los que ya rindieron su vida a Cristo, su objetivo es mantenerlos oprimidos. Que no tengan libertad en su matrimonio, que no tengan libertad con su familia, que no tengan libertad con sus hijos, que no tengan libertad en sus relaciones personales. Entre más lejos los tenga de su plenitud, más lejos los va a tener apartados del propósito de Dios. A lo mejor no les va a poder robar la salvación, porque Dios es bueno y en su gracia y en su palabra dice que las ovejas suyas Él las conoce y nadie las arrebatará de su mano. Y Dios está trabajando continuamente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y continuamente nos manda de su Espíritu Santo para que yo sea confrontado y pueda al fin reconocer y entregar esas cartas legales que por ignorancia le entregué al enemigo.
Y mientras tenga oportunidad, Dios espera que yo pueda comprender y pueda alcanzar esa libertad. Entonces su objetivo es o impedir que las almas vengan a la salvación o impedir que los hijos de Dios alcancen su propósito, su identidad. Son sus dos estrategias, son sus dos objetivos en contra de la iglesia. Él no se anda enfocando en otras cosas, porque lo que le interesa es que nadie cumpla el propósito y la asignación que Dios le entregó. Obviamente empieza con la salvación, pero también con el cumplimiento del propósito. Yo necesito entonces entregar todo lo que necesite para ser restaurado. El Salmo 103, versículos 3 y 4 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. No es Andrés Manuel López Obrador, no. Lo amamos y lo respetamos y oramos por él, pero no es él el que rescata del hoyo nuestra vida. No es el doctor César Lozano, ni su sobrino, ni su hijo, ni Olga Nelly García, hermanos. Hablan bien bonito y te adormecen y te gusta escuchar Génesis 98.1, pero ese programa no va a rescatar del hoyo tu vida, ni va a sanar todas tus dolencias, ni va a perdonar tus iniquidades. Es Dios el que puede hacerlo. Pero yo necesito acercarme a la luz y no esconderme por vergüenza, por temor o por lo que tú quieras. Necesito exponerme al poder de la palabra. Salmo 51, versículo 17, versión Dios habla hoy. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. ¿Quieres presentar tu mejor ofrenda a Dios? Tráele tu corazón hecho pedazos. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Puedes ser muy fiel diezmador, puedes ser muy fiel ofrendador, pero si escondes tu corazón herido, Dios no puede recibirle esa ofrenda de tu vida, que es la primera que Él busca. Que presentemos, decía Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esas son las ofrendas que a Dios le agradan. El espíritu que está lastimado, para restaurarlo, porque Él no desprecia un corazón que está hecho pedazos, quizás por su misma familia, pero Dios tiene el poder para sanar y para restaurar. Y termino aquí. Salmo 34, versículo 18, palabra de Dios para todos. Promesa, tómese y aférrese a ella. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Hay momentos en los que la esperanza pareciera perdida, pareciera que ya no hay de dónde, que no hay tela de dónde cortar y pues mejor, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos escondemos, ¿verdad? Y no tiene nada de malo ni de extraordinario. Es normal que cuando yo me siente que las cosas se me están desmoronando en las manos, es normal que yo intente primero reencontrarme conmigo mismo. Pero es bueno saber que Dios siempre está ahí buscando un espíritu abatido y quebrantado para restaurarlo. Así dijo el santo y sublime, el que habita la altura y la eternidad, porque yo habito con el quebrantado. Yo hago vivir al quebrantado, al humilde de espíritu, yo lo levanto. Es bueno encontrarme conmigo mismo, tomar ese tiempo de cuarentena para saber, pero no es bueno quedarse allí. No es bueno quedarse encerrado en esas celdas de oscuridad y de tristeza y de dolor. Pregunta: ¿conoces a alguien que se esconde en sus prisiones de tristeza? ¿Conoces a alguien que como mecanismo de defensa rehúye hablar de ese tipo de temas? De sus heridas emocionales, de desprecios, de rechazos, de dolores. ¿Conoces a alguien que haga eso? Ora por él. Abrázalo. Ámalo. No lo juzgues ni le jales la oreja. Pero es que no entiendes, cabezón. Allí en la iglesia puede ser sanado. No. Primero ora por él. El día de ayer, antier, hablé con un hermano
Dios me puso, el Espíritu Santo me puso, estaba pensando en este tema y el Espíritu Santo me puso a hablar con él. Y le hablé y ya lo saludé. Le digo, te hablo nomás porque quiero decirte algo. Le doy gracias a Dios porque veo que en este proceso que has estado atravesando, Dios te ha llevado a formar carácter. Te veo diferente, veo tu corazón diferente, tus actitudes diferentes, veo que te desenvuelves con más libertad, veo que experimentas una libertad que antes no veía y quiero pedirte perdón si como pastor no fui lo suficientemente inteligente para entenderlo. Ahora sé que estás en otra casa, sé que estás siendo discipulado, sé que estás siendo formado, sé que estás siendo tratado también y Dios está haciendo cosas y nada más quiero que sepas que le doy gracias a Dios por eso. Y que si te fallé como pastor, pues te pido perdón. Y si tú me fallaste como oveja y no resististe la confrontación, pues que sea Dios obrando, pero que no haya nada ahí que se interponga, que tú puedas crecer. Mi único gozo y mi único satisfacción como pastor que fui tuyo es verte crecer y verte que des fruto. Y voy a pedirle a Dios que eso haga. Y nada más me apretó la mano, ya no pudo decir ninguna palabra, nada más me apretó la mano y me dijo, gracias. Y yo entendí, ¿verdad? Ahí por medio del Espíritu necesitaba escuchar eso. Porque así como si somos torpes y a veces somos utilizados como medio para lastimar gente, ¿verdad? Que a veces somos muy intolerantes o muy duros. Así también debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y si hemos lastimado, dañado, herido a alguien con palabras, con actitudes, pues pedir perdón. El perdonar libera, restaura, sana, trae libertad para alcanzar identidad. Hemos sido llamados por un Dios eterno, soberano, omnipotente, y Él quiere vernos alcanzar esa plenitud. Entonces el consejo para cerrar este tema, esta prédica, es no te detengas. Si no has hecho ajustes en tu vida o en tus decisiones, pues es momento de empezarlas a hacer. Y no te asustes si empiezan a brotar esas heridas, no te asustes si empiezan a brotar esas circunstancias que dañan nuestro caminar en Cristo. No te asustes si en el momento en que empiezan a salir te dan ganas de llorar o incluso, ¿verdad? Si ya el enemigo utilizó esas cartas legales y de repente por ahí hay algún tipo de opresión y te dan ganas, no sé, de a veces de volver el estómago o algo, pues eso implica que está trabajando una sanidad, una libertad. Entonces no tengas miedo de que pase eso. Deja tu vida en manos de Dios y que sea Él sanando y restaurando. Las heridas ahí están, todos las vivimos, todos las pasamos. El punto es que no frenen tu vida, que no te detengan, que no impidan que Dios cumpla su propósito en ti. Póngase de pie, por favor, vamos a orar juntos.